Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este tercer domingo de Cuaresma. Vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 13 al 25. En el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, con el episodio de las bodas de Caná, con la transformación del agua al vino, el evangelista presenta un cambio de mentalidad de cómo Dios y su pueblo se ven mutuamente. El agua se usaba para la purificación porque la ley de Moisés constantemente exigía que la gente se sintiera culpable, se sintiera endeudada, siempre en necesidad de purificación para obtener el amor que Dios tiene para ellos. Tenían que merecer el amor de Dios por medio de esta continua purificación. El vino, en cambio, representa una imagen del amor generoso y gratuito que Dios tiene para con nosotros. Un amor que nos embriaga de esta felicidad de ser hijos y hijas de Dios, que nos embriaga en el amor gratuito de Dios. El Dios de Jesús no muestra su amor a la medida de los méritos de las personas, sino a la medida de la necesidad de las personas. Entre más necesite a Dios, más Dios viene en mi auxilio. Y esta nueva forma de relacionarse entre Dios y su pueblo ahora supone la desaparición de las viejas instituciones que hacían pensar a la gente de este modo, y la primera de ellas es el templo de Jerusalén. Leamos el evangelista Juan capítulo 2. Mientras tanto se acercaba la Pascua judía. Este nombre es extraño porque en el Antiguo Testamento esta fiesta simplemente se llama la Pascua. Era una celebración de la liberación del pueblo de Dios. ¿Por qué aquí en el Evangelio de San Juan se llama la Pascua judía? Porque cuando el evangelista usa la palabra judíos, no significa el pueblo, significa la institución religiosa, los líderes religiosos. Por lo tanto, esta Pascua judía era llamada de este modo porque los que de verdad celebraban, celebraban esta fiesta, era la institución religiosa porque se enriquecía durante esta fiesta. Es en verdad la fiesta de los líderes del pueblo. Durante estas celebraciones, la gente del pueblo era explotada con tantas cosas que tenían que comprar y hacer para cumplir con las obligaciones de la fiesta. Los únicos que celebraban eran los que ganaban, eran los dueños de los animales, los sacerdotes que los sacrificaban y el templo que ganaba todo el dinero. Jesús subió a Jerusalén y es la primera vez que el evangelista nos dice que Jesús entró en el templo. Y el evangelista ya nos dice que Jesús y el templo son incompatibles, no se llevan. Uno requiere la eliminación del otro. El templo, hecho de piedra, y el cuerpo de Jesús, que es la verdadera morada de Dios, no son compatibles. Cada vez que Jesús entra en el templo, es una situación de conflicto. Tanto así que los líderes religiosos, estando en el templo, cuando se confrontan con Jesús, planean cómo apedrear a Jesús, y es en el templo que planean cómo matar al Hijo de Dios. Jesús encontró vendedores de bueyes, ovejas y palomas en el templo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés prescribía que cada judío varón estaba obligado cada año a subir a Jerusalén para ofrecer en sacrificio al cordero en ocasión de la Pascua, y no solo corderos, sino también otros animales, dependiendo de cuánto dinero tenían. Era en verdad una transacción. Jesús encuentra al vendedor de ovejas, bueyes, palomas, a los cambistas que estaban todos sentados, instalados en el templo. Instalados, que quiere decir que no tenían a dónde ir. Allí eran una parte permanente del templo. Jesús nos ayuda a entender que el verdadero Dios del templo ya no era su Padre,
que el verdadero Dios del templo era Mamón, el Dios del dinero. Y en verdad Jesús hizo un látigo de cuerdas, dice el evangelista, hizo un látigo de cuerdas. En el pasado, una imagen del Mesías esperado era que iba a venir con un látigo en mano, un látigo para castigar a los pecadores. Bueno, Jesús en verdad vino con un látigo, pero no vino a castigar a los pecadores. Al contrario, no vino a castigar a nadie, ni siquiera a los líderes religiosos. Vino a limpiar el templo, vino a purificar el templo y vino a purificarlo de lo que de verdad lo estaba contaminando, que era el Dios dinero, el Dios Mamón, a los vendedores, a los representantes de una institución que se beneficiaba haciendo que la gente se sintiera impura e indigna de Dios. Jesús en verdad expulsó a todos los vendedores del templo, pero no les hizo daño a nadie. Primero los vendedores de ovejas, porque la oveja era la imagen del pueblo de Dios que Jesús liberó de este redil que los mantenía cautivos. Luego los bueyes, que representaban el duro trabajo que la gente tenía que soportar para poder complacer a Dios. Y después tiró el dinero de los cambistas al suelo. Para Jesús, el dinero se había convertido en el Dios del templo. Y no se puede servir a Dios y a Mamón, dice Jesús. Son incompatibles, como es el templo hecho de piedra y el templo del cuerpo de Jesús. ¿Por qué Jesús necesitaba limpiar el templo? Porque el Dios de Jesús, el Padre de Jesús y el Dios que vive en el templo no son compatibles. El Dios del templo es un Dios que exige y pide vida y dinero a todos, especialmente a los pobres y a la gente con más necesidad. La religión se había convertido en una transacción. El Dios de Jesús es un Dios que da la vida, que se ofrece a sí mismo, un Dios que no pide vida, sino que da su vida en rescate para todos, especialmente por los pobres y los más necesitados, por los más pecadores, porque el amor de Dios se mueve no por nuestros méritos, sino por nuestra necesidad. ¿Por qué Jesús y el templo son incompatibles? Porque en el templo hay un Dios que continuamente exige ofrendas y sacrificios. El Padre de Jesús será completamente diferente. Él no pedirá sacrificios, sino Él será el que sacrifica lo más precioso para Él, su Hijo, por todos nosotros, especialmente por el pecador. Tanto la ley como el templo de Jerusalén daban testimonios del poder de Dios entre la gente. El templo en verdad representaba el deseo de Dios estar con su pueblo. Sin embargo, la institución se perdió y estas instituciones palidecen a la luz de Jesús, que es identificado como el verdadero poder de Dios. Jesús, que es en verdad la sabiduría de Dios y que nos lleva a Dios. Y este poder divino no se revela en los preceptos ni en las piedras magníficas de un templo hecho de mano de hombres, sino que el poder y la sabiduría de Dios se hacen ver en un cuerpo roto, traspasado, crucificado de Jesucristo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a aceptar la sabiduría de Dios que nos viene de un hombre que dio su vida por nosotros? Dios los bendiga.